Hola gente de YouTube, aquí Specialized y bienvenidos a Hablemos de Emuladores. En esta ocasión hablaremos de los próximos emuladores de las consolas de Sony que se han anunciado para Android. Hablamos de la Vita, PlayStation 3 y PlayStation 4. Responderemos preguntas que pueden surgir sobre el tema y hablaremos de si Android está listo. ¿Y por qué lo digo en plural? Bueno, porque hoy contamos con mi compañero experto en Sony, DiFranks, que me acompañará para poder responder mejor a todas las cuestiones. Hola, un gusto, soy DiFranks y como comentó Specialized, hablaremos sobre las consolas de Sony como la PS Vita, PS3 y PS4, y yo en mi caso vengo a aportar mi experiencia con la PS Vita, tema en el que ya tengo un poco más de un año en YouTube, y claro, también aventurarme con la PS3 y PS4, donde estaré encantado de compartirles mi experiencia junto a Specialized, así que hey, acompáñenos en nuestro viaje a la emulación. Así que para mí será todo un gustazo y ¡comencemos! Y bueno, empezamos con la Vita, analizando todas las posibilidades para ver si podría darse en Android. Yo la verdad opino que es de las consolas más fáciles que podría darse en Android, ya que comparte arquitectura tanto con Android como con la Switch, y la Switch es más potente y ya está siendo emulada en Android, así que yo creo que la PSP, tanto a nivel de CPU como de GPU, sería bastante fácil de emular en Android por características muy similares. A ver, ahora, complementando lo que dices, te podemos tener en cuenta que la PS Vita usa un procesador de arquitectura ARM. Ahora, ¿con qué nos vamos a centrar en ARM? Que ARM es una arquitectura que se usa mucho para procesadores móviles, llámese Snapdragon, llámese MediaTek o llámese incluso, si no me estoy equivocando, Kirin. Ahora, ¿qué es lo que nos da la facilidad de ARM? Como ya sabemos, Nintendo Switch y PS Vita comparten esa arquitectura y Nintendo Switch, pese a ser una consola de casi última generación o de octava generación, ya ha sido posible emularse en Android por la simple razón que son procesadores compatibles con otros sistemas y muy parecidos, lo que da una fácil programación para emular juegos. Bueno, sí, claro, pero por ejemplo el ARM de la Vita quizás sería incluso más simple que el de la Switch, teniendo en cuenta que también tiene sus modos ahorro para juegos menos exigentes, cosa que no sé si la Switch se puede implementar tan fácilmente, y su frecuencia no es tan alta, llegando solo a 2 GHz con 4 núcleos, que son bastante simples de emular, son los Cortex A9 por lo que sé. Y eso en Android, si no me equivoco, Snapdragon la estuvo utilizando mucho, no tanto en los procesadores de la gama de 600, que son procesadores con otra arquitectura en núcleo, pero sí la gama de los 700 ya estuvo metiendo los Cortex así de ese estilo, y yo creo que entrarían muy bien en la gama de los 700. De hecho, el emulador de Vita para Android que me había comentado, decían que un Snapdragon 732 podría perfectamente con la Vita a día de hoy. Eso es un caso muy curioso porque sí, tú ya me lo habías comentado, que los procesores de la gama 700 estaban siendo procesores muy rentables en cuanto a temas de emulación, procesores que ya alcanzaban un nivel estable en juegos, cosa que, como sabemos, años anteriores ya era un tema quizás equívoco, porque la gama media de Android en años anteriores nunca se había caracterizado por llevar muy bien el tema de la potencia para los emuladores, normalmente lastraban rendimiento. Pero como tú dices, ahora con la nueva serie de procesores 700, Android ha dado un paso arriba para la emulación. Y ya ni se diga en la gama alta, donde hay procesores como el Snapdragon 88, que sí, es el último, pero corriendo desde el 855 para arriba, podemos encontrar rendimientos muy superiores en PS2, podemos decir también en PSP, que es un sistema que ya corre a la perfección en Android, e incluso en 3DS. La emulación en Android ya está mejorando cada día más por temas de potencia, que los procesores comienzan a ser casi muy potentes. Sí, de hecho, ahora mismo, hablando de la gama de los 700, que ha mejorado muchísimo, supongo que sabrás que han sacado el Snapdragon 768 recientemente, muy nuevo el procesador, y ya se está hablando de que gana incluso al 860, no al 865, sino al nuevo 860, que está en un paso intermedio entre el 855 que me decías. Y ese procesador promete muchísimo por ese hecho de que es un 700 con potencia de un 800, con una GPU bastante buena, una gráfica bastante buena, que debería rendir bastante en emulación. Por otro lado, el 860 pinta muy bien, por ejemplo, para esta consola o para emuladores en general,
porque se encuentra por 200, bueno, voy a hablar en mi país, 200 euros, que son pues muy barato para lo que es un dispositivo de esa gama que no bajaba de los 500 o 400 euros. O sea que yo creo que incluso en la gama media podría estandarizarse emular la Vita. Ahora, hablar de emular la PC Vita en gama media son palabras mayores, pero palabras mayores que pueden tener sentido. ¿Por qué razón? Porque la gama media está explotando y está mejorando pasos agigantados. Como tú me dices, el Snapdragon 860 es un procesador que tiende a ser más económico, como en su tiempo habría sido comprarse un 855 en su año, un procesador que a día de hoy es demasiado potente. Y que ese procesador, el Snapdragon 860, sea más potente incluso que un 855 Plus. Estamos hablando de la versión Plus, la versión mejorada, la versión que ya creo que tiene hasta overclock incluso. Que ese Snapdragon 860 sea más superior que eso y que sea a un precio tan accesible en equipos incluso como el Poco X3 Pro, son palabras en serio para ya comenzar a mirar la emulación en Android de otra manera. Sí, y de hecho la Vita tiene un punto a favor bastante bueno, y es que fue justo en la generación en la que todavía no se implementaba tanta RAM como podría ser a lo mejor. A ver, la Switch no tiene cantidades industriales de RAM, que tiene 4 GB, pero ella tenía 512 megas de memoria RAM y 128 dedicado a VRAM, que es la memoria gráfica. O sea que para Android sería incluso más fácil y se saturaría muchísimo menos esa carga de memoria RAM, que es un limitante muy fuerte a la hora de emular, porque, por ejemplo, 3DS choca muchísimo en memoria RAM, o el caso más reciente, la Switch choca muchísimo en memoria RAM, incluso dispositivos de 16 GB se ven pillados con la RAM, cosa que creo que en la Vita no pasaría porque tiene relativamente poca RAM para lo que fue la consola. El PC Vita de hecho sí no tiene mucha RAM, tiene la misma RAM que sistemas mayores, algunos incluso, pero tiene, como te digo, tiene el plus de ser un procesador de arquitectura móvil. O sea, ahí es donde ya le va a dar mucha vida a entrar a correr Android de manera agresiva, pero de una muy buena manera, teniendo posibilidades muy reales y no posibilidades por decir de aquí a 3 años, 4 años de que podamos jugar a PC Vita. No, posibilidades reales incluso de poder jugar incluso al día de hoy. Si se comenzara a trabajar en un proyecto serio de PC Vita en Android, no dudo que ya podría ser muy pero muy llevable de la mano para hacer algo real. Sí, y estamos hablando mucho de nivel de CPU, ¿no? Hablando de ARM, que claro, comparten arquitectura, pero por ejemplo Skyline también está haciendo eso de comparar arquitecturas, o sea, coger el emulador y correr directamente la Switch en Android, pero a nivel de GPU no hemos hablado mucho, y podría ser interesante porque, por ejemplo, a Skyline le está costando muchísimo sacar esa GPU de Switch a Android. Entonces, la Vita, a ver, la GPU de la Vita tampoco es muy potente, que digamos, y yo creo que podría ser viable en Android, incluso procesadores inferiores, no de la gama más baja de los 700, yo creo que podría tirar de esa GPU, pero todo sería traducirlo de otra manera, ¿no? Porque no tiene nada que ver la arquitectura de la GPU de una Vita con la arquitectura de la GPU de Android, pese a ser menos potente, claro, está siempre el factor limitante de emulación, que necesitas más potencia para poder llegar a emular algo bien. Y sin duda, saber hablar de GPU, que es una GPU que no la conozco mucho, de hecho, que no he trabajado mucho con la GPU de la PC Vita, es algo un poco más complicado, pero por lo menos puede ser llevado más de la mano al conocer cuál es la CPU, que la CPU es compatible con Android. En base a eso ya podemos trabajar. Ahora, la GPU es un caso aparte, como tú dices. No sé qué tan preparado esté las GPU en Android todavía, en la gama media más que nada, pero por lo que tú me has comentado y ya me has dicho, estarían más que equiparados incluso al día de hoy, con una buena optimización, claro, porque tenemos que correr con una buena optimización. Puedes tener un equipo muy potente, pero si no hay optimización en el emulador de PC Vita que se trabaja en futuro, estaría el rendimiento al 50% casi limitado o más. Así que mira, si tenemos una buena optimización, yo no dudo que PC Vita puede ser un proyecto mucho más que factible en Android, ya sea por GPU, ya sea por CPU o ya sea por otra cosa en la que quieran tirar. Sí, y bueno, yo opino lo mismo que tú, ¿verdad? La GPU de Vita es eso, tiene menos potencia como tal, pero luego hablamos también de... A ver, esto ya no son juegos oficiales, pero en tu canal he visto en más de una ocasión, ahora no sé en concreto con qué juegos, me parece que con el Minecraft es uno de ellos, que para que la Vita pueda correrlo necesita el overclock de la CPU, y no sé si de la GPU, por ejemplo en la Switch sí se hace, pero en la Vita no sé si también si se overclockea esa GPU, que necesita para poder mandar buenos FPS a ese juego, para poder mantener la estabilidad. Y juegos como esos
que no son oficiales pero que sí salieron. En Android sí que costaría más emularlos por el caso de tener que overclockear esa CPU y esa GPU emulada. O no sé, es que pensándolo así también cuesta un poco. Sería como tener un emulador preparado para dos cosas diferentes. Uno para la Vita original y otro para la Vita que tiene los juegos modificados, esos juegos hechos por fans que necesitan el overclock. A ver, los juegos modificados sí. De hecho, pero PC Vita de hecho tiene muchos juegos hechos por fans que han venido saltando desde Android. Aprovechando el tema, porque como sabemos al PC Vita ser compatible con la arquitectura de Android, ha tenido la dicha de poder traerse juegos de esos sistemas que han sido más fácilmente programables que en otros sistemas incluso, gracias a la compatibilidad como ya he dicho. Y por decir, en casos como el GTA San Andreas, necesitas de un overclock a veces para tener un rendimiento bueno o muy bueno de hecho. Y en Bully, que es uno de los últimos ports que ha salido, sí ha sido necesario un caso de overclock para mantener una tasa de FPS arriba de los 27 FPS, para que el juego vaya bien. Ahora, ¿por qué pasa esto, Difrans? Bueno, de manera simple, porque estamos ante una de las primeras versiones de Bully en PC Vita. Pero hay casos hechos por fans como los juegos de Vita Hex, que es el último que creo que era el True Shot, que sí o sí necesita overclock para pasar de los 19 a 20 FPS a los 25 a 30 FPS casi fijos. Y casos también, para ya no alargarme mucho, como el Super Mario PC Vita, que acá es escandaloso. El juego con overclock tiene una tasa de 30 FPS fijos. Y ahora, ¿cuál es la tasa sin overclock? 4 FPS. No avanza más, no va más. La verdad que es un cambio bastante fuerte de 4 FPS a 30, pero también por no alargar más, para que no quede esto tampoco muy largo, decir puntos a favor de la Vita, que estuvo muy llena de juegos indie y esas cosas fueron más que nada las que la salvaron. Entonces sería también, no necesitarías un emulador tan pulido, porque la mayoría de juegos son indies. Es verdad que hay juegos muy potentes como el Uncharted, o bueno, a ver, yo no conozco mucho más de la Vita, supongo que, claro, tú tienes que conocer muchísimo, pero lo que yo conozco de Vita es así, juegos estilo Undertale o, ¿sabes?, estilos indies que no necesitan mucha potencia para ser emulados. A ver, aquí como para terminar, sin dudas, podemos decir que hay juegos que no necesariamente van a requerir de muchos requisitos en Android y que a la gente seguramente le van a gustar. Ahora, no sé cuántos de esos ya habrán salido para Android, porque PS Vita durante un tiempo, al ser una consola que le salió en el 2012, sus juegos, algunos, no todos, ya deben haber salido en Android, cosas como las novelas visuales y esas cosas. Pero PS Vita sin dudas tiene un catálogo interesante que sumarse a Android a muchas personas les gustaría, no lo dudo. Bueno, y ahora vamos con la PlayStation 3, la siguiente consola que se puede venir a Android. Ya hablaron en el equipo de Damon, ya habló de ello, diciendo que para 2022 o finales de 2022 o principios de 2023 podríamos tener la PlayStation 3 en Android. Y Trampoline ya estuvo trabajando en ella, llegando a la pantalla de título de advertencias de PlayStation 3 a 2 o 3 FPS con un Snapdragon 865, lo cual es un trabajo abismal para emular esta consola en Android. Y bueno, yo creo que podría darse también, pero un poquito más a la larga que la Vita, más que nada por las complicaciones que tenía esta consola para que los mismos desarrolladores trabajaran sobre ella. Es una consola muy difícil y muy adelantada al tiempo, o sea, estamos hablando de que estuvo en la generación de la Wii, como también de la 360, pero es diferente, era una consola también centrada en lo mismo. Estamos hablando de que estuvo en la generación de la Wii, y la Wii ya es perfectamente emulable en Android, o sea, tanto en un gama media como en un gama alta, ¿sabes? Entonces, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, pero que podría llegarse a ver, pero no creo que en la arquitectura de ahora, como dijo Damon, sino una arquitectura que venga un poquito más adelante. Bueno, a ver, Specialized, sin dudas, como comentas, muchas cosas a nivel de arquitectura, optimización tendrán que cambiar para que PS3 venga en Android. No es tanto por tema de potencias, sino por tema de hacer compatible a PS3, un sistema que en su momento, como dices, fue muy complicado, ya sea para los programadores, que de hecho se dio un caso como el juego tan famoso de CD Projekt, The Witcher 2, que era un juego muy bueno, pero decidieron desarrollarlo solamente para PC y 360 y no para PS3 por lo complicado que es programar en esa consola. Y eso también se demuestra con casos como los emuladores de RPS3, que es el emulador más famoso de PS3 para Android, que a día de hoy no es que sean los emuladores, por decir, más optimizados o que mejor vayan en PC, es un emulador complicado de llevar, que en serio dispone de mucho. Y ahora, llevar PS3 a Android requeriría, no sé si una potencia, no digo que una potencia similar a PC,
pero sí requeriría bastante, pero bastante trabajo, mucha mano detrás tiene que haber ahí. Exacto, como dices, de hecho el caso de RPCS3 es un caso muy diferente al resto de emuladores, ya que todos los emuladores enseguida tiran de, cuando necesitan potencia, tiran de la GPU, o sea, de la parte gráfica del dispositivo, ¿no? Porque es suele ser lo más difícil de llevar, lo más difícil de emular. Pero en PlayStation 3 pasa algo muy curioso, y es que la CPU es la que se ve cargada siempre al límite por la complicación que tenía este sistema. Y claro, como tú has dicho, a lo mejor no una potencia en Android similar a PC, ni que se acerque, ni mucho menos, pues estamos hablando también de arquitecturas diferentes, y no olvidemos que ARM, lo quieras o no, es una tecnología más nueva que x86 de PC, y que administran mucho mejor su energía calentándose menos y gastando menos energía para llevar a cabo tareas. Entonces, pues sí, es verdad que no hace falta una potencia muy similar a PC, pero sí una potencia bruta bastante fuerte. Y yo diría que si es como, a ver, llevándolo al caso de si fuese como RPCS3, una muy buena CPU, la GPU no se necesitaría tanto, y no mucha RAM. Es verdad que no haría falta mucha RAM, pero lo que sí que haría muchísima falta es una buena CPU y bastante refrigeración a nivel de Android, como los teléfonos gaming con cámaras de vapor o incluso ventiladores metidos ahí, porque se va a calentar muchísimo un dispositivo Android emulando esto, y está claro que llegará un momento en el que bajaría sus frecuencias y no sería capaz. Sin duda te doy toda la razón. Me he pasado emulando, como tú mismo ya sabes, con la 3DS en un LG G8 con un Snapdragon 855, que el procesador se calentaba y el rendimiento bajaba drásticamente. Así que sí, si PS3 quiere llegar a Android, o alguien quiere hacer que PS3 llegue a Android, vamos a necesitar ya de una mejor optimización. ¿Para qué? Para que los dispositivos no lleguen a calentarse tanto. Y si los dispositivos se calientan tanto, necesitaríamos una mejor ventilación. Y ahora, ahí no sé si sería exclusivo de los dispositivos gamer, entre comillas, que tienen una refrigeración que es muy buena. Pero lo que sí podría decir es que PS3 puede ser posible en Android, sí, si llega de la mano de alguien que sea muy serio en cuanto al desarrollo, un equipo de trabajo que sea muy serio en cuanto al desarrollo, que se centre mucho en los factores débiles a reforzar en Android. Pero eso no llegaría este año ni menos, o sea, no lo veo tanto para 2021. Lo vería tanto quizás para 2022 o 2023 incluso. ¿Por qué? Porque no se ha intentado nada sola. PS2, incluso en Android, a día de hoy, llevó su tiempo por perfeccionarlo. E incluso, por lo que sé, el emulador de PS2 a día de hoy no es que esté perfecto, tiene errores y lo sigue teniendo. Porque lleva tiempo llevar un emulador. Así que emuladores de PS3 en Android pueden haber, sí, en 2021 no. Así que si alguien por ahí se encuentra un emulador de PS3 en 2021, o sea, que te diga que ya puedes instalar el videojuego, comenzar a jugarlo, eso por ahora no es factible. Exacto, no sé confiar por eso, porque mucha gente te engaña diciendo que ya es posible ese emulador, y créanme que a día de hoy es muy difícil, por no decir imposible, que haya un emulador de eso. Como no salga de la nada, como es GNS, y salga así porque sí, no va a salir, o sea. Y hablando es que el procesador de PlayStation 3, aquí la GPU no es importante como en el caso de la Vita antes, porque es más simple de emular quizás. Más que nada pues también es de Nvidia y comparte algo con la Switch, se podría incluso decir. Lo que sí importa aquí es la CPU, que en la PlayStation 3 llevaba frecuencias muy altas de hasta 3,2 GHz. Cosa que Android creo que a día de hoy no ha conseguido, no ha llegado a lograrlo. Más que nada porque creo que el procesador más rápido en cuanto a frecuencias es el 865 Plus. Creo que supera al 888, llegando a 3,1 GHz, que se queda algo corto al lado de esos 2 GHz, 3,2 GHz de la PlayStation 3. Y bueno, como decías tú, es verdad, a día de hoy ni siquiera PlayStation 2 está bien pulida, no está ni siquiera bien optimizada, pero es eso, cosa de tiempo y optimización y echarle tiempo. Ahora, hablando de requisitos, personalmente yo creo que ni siquiera el Snapdragon 888 podría con la PlayStation 3, no sé qué opinas tú. A ver, aquí antes de pasar ya a PS4, hablando del tema más que nada de si yo creo que el Snapdragon 88 podría ir con PS3, no lo sé, la verdad, a día de hoy no lo sé. Dependería mucho del tema de optimización, de cómo se vaya llevando el proyecto, pero podría llegar a ser posible. Nintendo Switch ha comenzado a correr en emuladores como el Snapdragon 845. Sí, se debe más que nada también a que comparte arquitectura con Android, pero que no les quite el sueño de ver a PS3 en Android en un futuro en procesadores
procesores como el 88 o el 865, que puede llegar a ser posible de hecho. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, pues lo estás diciendo con EGNS, que es el único emulador a día de grabar este vídeo. Y EGNS, de hecho, aunque la Switch comparta arquitectura con Android, EGNS no la aprovecha. O sea, EGNS es un caso aparte ahora mismo. Está horriblemente mal optimizado. O sea, sería como un Damon a lo mejor, ¿no? Un Damon PlayStation 2 que está mal optimizado en general, llevándose muchísima RAM, saturando el dispositivo a más no poder. Y eso, no tiene... No es un ejemplo a seguir en el caso de lo que es compartir arquitectura. Y teniendo en cuenta que, a ver, Android corre juegos ya como, no sé, los juegos más pesados así serían como Genshin Impact, Call of Duty, a lo mejor el Call of Duty Mobile con todo en alto es bastante exigente, o incluso Ark Mobile quizá, que ya corre ese estilo de juegos, cosa que no sé, o sea, llevado a nativo, algún juego de PlayStation 3 podría correr en Android llevado a nativo. A ver, antes de pasar ya a PS4, sin dudas, o sea, ya no estamos en la época del 2012 donde los juegos de Android eran juegos simplistas. Ya hemos comenzado a ver juegos en Android al nivel de consolas, y eso es algo que hace tiempo no pasaba. Hace tiempo los juegos eran casuales, ahora en Android ya estamos viendo juegos de nivel muy altos. Genshin Impact mismo, como tú comentas, es un juego que es de consolas incluso, estando en la PS4. Call of Duty Mobile es un juego que a nivel gráfico se ve muy bien. PUBG Mobile o el nuevo PUBG New State son juegos de una calidad de consola que ya están llegando a Android. ¿Por qué? Porque los sistemas han mejorado y demasiado en potencia. Y bueno, hablando de ahora de PlayStation 4, la última consola casi de nueva generación, superada por muy poco ahora por la Play 5, que es una consola totalmente diferente a lo que hemos hablado ahora, y es que comparte arquitectura con PC, ya no con Android como la Vita, sino vamos al punto opuesto. Comparte arquitectura con PC usando x86 a 8 núcleos y a 1,6 GHz, con una GPU, o sea, una gráfica de AMD, lo cual le da puntos a favor, ¿no? Que AMD es bastante bueno con sus gráficos y todo ese rollo. Y además usa una gran cantidad de RAM. Aquí también nos vamos al punto opuesto de la Vita, y es que usa muchísima RAM, cosa que PlayStation 3 no usaba, la Vita no usaba. Pero esta consola, al ser de una generación mucho más reciente, sí que necesitaba más RAM para poder cargar todo ese mapa, todos esos juegos y todo en memoria. Ahora, como sabemos, hablar de emular PS4 son palabras mayores. Conocemos los juegos como GTA V, The Witcher 3. Hay juegos de una calidad que uno se quedaría wow. Pero ese mismo wow se puede aplicar con juegos que en los años 90 gráficamente eran el tope máximo para la época, y nadie se imaginaba que en unos años iban a ser emulables en unos simples celulares que al inicio simplemente tenían teclitas y movían Java. La tecnología avanza y Android es un claro ejemplo de eso. Android irá mejorando, y como sabemos, Android ya prepara los nuevos procesadores de Samsung Exynos con AMD. Sí, y de hecho es increíble porque estamos hablando de que, claro, Android no cuenta con una gráfica dedicada como tal, no como en PC, que tienes unos tochos de gráfica dedicados a procesar vídeo. Y eso es un puntazo porque AMD ahora mismo domina el mercado de las gráficas integradas. Por mucho que seas de Intel, esto no me lo puedes negar, porque yo tengo procesador Intel, o sea, y es así, AMD domina el mercado de las gráficas integradas. Y ahora lo está pasando a Android. O sea, si ese poder llega a Android, no tengo ninguna duda de que estos emuladores llegan a ser posibles a más corto plazo. No tanto como dice Damon, que dice que en 2024 podríamos tener la Play 4. Eso no sé cómo lo ves tú, pero yo no lo veo posible. Pero sí, yo que sé, en 2025, 2026 la PlayStation 4 en Android, pues yo lo veo factible, la verdad. A ver, ciertamente, como comentas, a un corto plazo PS4 no se me hace para nada factible. Es un sistema que a día de hoy está con mucha, pero mucha vigencia. A un largo plazo, 2026 se podría dar. Ahora, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que creo que para 2022 o finales de 2021 Samsung ya va a poner en práctica las GPU con AMD, creo, y para 2025-2026 esa tecnología ya habrá sido mucho más trabajada, y obviamente los procesadores ya habrán adquirido un nivel de potencia muy superior. Así que, dándole paso al tiempo y paso a los años naturales, Android debería en un futuro ser posible con PS4. No a día de hoy, no en un año, no en 3 años, porque sería una completa locura, pero en un futuro lejano, eso sí, sería posible.
Sí, también estamos hablando de que ni siquiera en PC se ha logrado correr la PlayStation 4. El único emulador que hay a día de hoy se llama... Espera, no sé cómo se llama, es GPC S4 o algo así. O incluso el otro que se llamaba Odin, no, tenía un nombre así, estilo parecido. Que son los únicos sistemas que se han podido... O sea, los únicos emuladores que han podido correr algo de PlayStation 4. Y lo hacen horriblemente mal. O sea, en PC es muy top. Eso de que tienen los procesadores más top que hay. Juegos 2D a 6, de 6 a 0 FPS, cosa que imagínate en un Android, ¿no? Si PC no puede, imagínate un dispositivo pequeño y portátil. Ahora, también tenemos que hablar que, por ejemplo, la única consola portátil que ha conseguido hasta ahora correr PlayStation 3, cosa que no ha hecho con la 4, es la Aya Neo, una consola relativamente nueva, que es un PC pero portátil. Y a esa misma consola le cuesta muchísimo correr estos sistemas, o incluso los juegos que salieron para PlayStation 4 y también para PC. O sea que imaginemos a Android, ¿no? Que no está ni de cerca en esa potencia bruta de PC. Así que hablando por último, para finalizar con PS4, podríamos llegar a decir que PS4 en Android a día de hoy, 2021, fecha de que ya estamos en junio creo, a día de hoy no es un proyecto todavía viable, por lo menos si alguien quisiera jugarlo en un lapso de acá a un año, a 3 años. No, es que claro, es difícil, y como dijimos antes, no os creáis ahora mismo que ni en PC ni en Android, no os creáis nadie que os diga, nadie que os ponga el emulador funcionando, no os lo creáis, porque eso es mentira. Ahora mismo no vais a ver nada de esto funcionando ni en PC ni en Android, así que como dijimos antes, no crean a esta gente, que es imposible a día de hoy. Así que bueno, yo, como estamos diciendo, la PlayStation 4 es una consola también muy difícil de emular como para que un dispositivo Android la corra. Y bueno, comenzando con la parte final del video, para ir resumiendo todo lo que hemos dicho, hablaremos sobre si PS Vita, PS3 y PS4 de manera simple y con respuestas rápidas son posibles de emular en Android. Ahora, Specialized, de acuerdo con lo que has visto en el video, ¿podrías decir que PS Vita ya es un sistema factible en Android a día de hoy o le queda aún tiempo? Yo creo que la Vita es un sistema perfectamente factible a día de hoy en Android por el hecho de eso, de compartir arquitectura y de hablar que incluso un Snapdragon 700 es muy potente como para poder emular este sistema. ¿Qué piensas tú, mi pana? De hecho, en PC Vita ya lo veo muy bien trabajado para Android. Podría venirse en un futuro, no en un futuro tan lejano, podrían haber sorpresas incluso en 2021, quién sabe. No lo sé seguro, pero es algo que ya a día de hoy podría lograrse. Y bueno, y ahora hablando de PlayStation 3, ¿qué opinas de ese sistema después de todo lo que hemos hablado, de las complicaciones y todo? PS3 fue un sistema complicado en su día y no iba a dejar de hacerlo a día de hoy, ¿cierto? Eso lo sabíamos todos cuando comenzamos a hablar de este video. Así que consideraría que PS3 puede ser un sistema viable en PS Vita, pero va a tener que pasar algo increíble o tener que dar un paso al tiempo más que nada. Sí, es más cosa de tiempo porque dejando de lado lo que es la potencia, la optimización es importante y la PlayStation 3 no la tenía, o sea que es difícil verla en Android. Y bueno, ahora hablando de PS4, ¿cuáles son tus opiniones? ¿Lo ves cerca? ¿Lo ves lejos? ¿Qué es lo que opinas? ¿Cómo resumirías a PS4 en Android? Yo diría que es incluso, vale, aquí a lo mejor me van a funar un poco, pero diría que es incluso más simple que PlayStation 3. Por el hecho de optimización de sus propios juegos, yo la vería incluso más factible, vale que tiene otras dificultades, pero la vería más factible en Android. ¿Y tú qué piensas, mi compañero? Pero mira, yo no me iría tanto al tema de jugar por decir a GTA V o a The Witcher 3, pero si a mí me dicen que puedo traer juegos indie de PS4 a Android, yo lo vería la verdad muy factible, con juegos de estilo gráfico 2D y esas cosas que se podrían venir a Android en un futuro. Ahora, no lo digo en un año, 2 años, pero sí en 3 años o 4 años, quién sabe, juegos indie en 2D lo vería bien. Y ahora haciendo una lista, un top list de lo que es lo más simple a emular, lo que yo personalmente veo más cercano a lo más lejano, yo hablaría primero de la Vita por obvias razones, ¿no? Menos potencia, comparten arquitectura. Luego hablaría de la PlayStation 4, pese a tener más RAM, es una cosa un poco más solucionada en los teléfonos gamer. Y por último hablaría de la PlayStation 3, más lejana incluso que la PlayStation 4 por el tema de optimización, que ni siquiera ella misma, ni siquiera sus propios desarrolladores eran capaces de trabajar sobre ella, o sea que la veo la más lejana de todas. Bueno, a ver, yo en mi caso voy a dar un poco la contraria, solamente para hacer más interesante el video y aparte dar a entender que no sé mucho sobre el tema de emulador, simplemente me guío más un poco con el corazón. Obviamente con PS Vita la pondría en el primer lugar, es fácil, tiene una arquitectura muy similar a Android, es algo que se podría dar en un corto plazo sin dudas,
pondría en el segundo lugar a PS3 y no porque creo, simplemente por el tema de antigüedad. Ahora, es un sistema complicado, puede llegar a ser muy incómodo en PS3, pero quién sabe con los juegos indie qué pasa en un futuro. No podría descartarle que salga incluso antes que PS4, pero ya veremos quién gana la carrera ahí. Y por último, PS4, aunque no sé si se pueda llegar a jugar juegos como The Witcher 3, no dudo que juegos indie o juegos en 2D con un estilo gráfico más o menos liviano en PS4 se puedan llegar a ver en Android de una muy buena manera. Y bueno, aquí ya sabéis, tenéis un resumen absolutamente todo. Además tenéis más en profundidad al principio del vídeo lo que hemos hablado. Y bueno, aquí ya tocaría despedirse. Recuerden que como esto es una sección nueva, en los comentarios nos pueden dejar preguntas para tratar en siguientes vídeos, tanto a Difran, que yo creo que se pasará por ahí seguro, como a mí, para que respondamos o para que hablemos. Y para futuros vídeos también responderé a esas preguntas en esta misma sección. Decirle las gracias a Difran por estar en este canal, por levantarse pronto incluso para poder grabar esto, porque la diferencia de horario es bestial entre donde vive él y donde vivo yo. Y bueno, eso, iba a ser difícil grabar y muchísimas gracias por estar aquí y hablar de esto conmigo, ya que yo no entiendo ni de la Vita, ni de la PlayStation 3, ni de la PlayStation 4, así que él ha puesto su lado, su experiencia personal, que es muchísimo mejor que lo que yo pueda hablar de emuladores, ¿no? Y bueno, no olviden seguirle, dejaré en la descripción y en el comentario fijado tanto su canal como su Instagram para que le vayan a seguir. Y bueno, suscríbanse a su canal obviamente y les dejo con él para que hable. Y bueno, para mí la verdad ha sido un completo gustazo estar aquí con Specialized. Ahora, no sé qué tanto sea para él porque créanme que ha habido mucho, pero mucho trabajo después de lo que van a ver en el video, porque hay mucha edición, muchas cosas para hacer cortes, pero no dudo que él lo va a hacer de la mejor manera, aunque sea un trabajo pesado. Y espero que el video le vaya muy bien, en serio, que tenga el recibimiento que él espera y que vaya de una manera genial. Y yo sin más puedo decir más que nada, darle muchas gracias para considerarme invitarme a esta nueva sección, que la verdad que creo que tiene mucho futuro y tiene muchas cosas muy buenas por agregar a Android, y para las personas que estén más interesadas en el tema de la emulación. Yo no soy un experto ni al caso, pero con lo poco que he aprendido, sé que creo que puedo aportar un poco a esto, y se ha podido llevar el video de una muy buena manera. Pero sin más que decir, yo soy Difran, me ha encantado participar en este video, y yo aquí me despido. Hasta una próxima oportunidad, mi amigo.